ahora vamos a trabajar, les voy a mostrar lo que sería el sistema grill. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el sistema grill? Sistema de cocción. Bueno, este horno microondas se llama horno microondas porque además de cumplir la función del microondas, también tiene opciones para calentar, ¿sí? Por ejemplo, y dorar ciertas comidas, cocinar ciertas comidas. En ese caso, nos vamos a encontrar en la parte superior. Yo acá saqué los tornillos, abro la tapa, ¿sí? Me voy a encontrar que acá adentro, tengo unas resistencias. La voy a abrir. Físicamente, ven, tengo estas resistencias, estos tubitos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es alimentarlo con 200 volts. Van a empezar a calentar, como esas estufas, ¿ven en los tubitos esos de cuarzo? Exactamente lo mismo. Y generan calor, o sea, de arriba hacia abajo, por estos orificios, y eso va a hacer que cocine, ¿sí? Entonces, en este caso no es que voy a calentar, sino que va a cocinar como si fuese un horno eléctrico. ¿Bien? Por eso también tiene el sistema grill. Esas velas con el tiempo se queman, se pueden cambiar, ¿sí? Y lo que tengo en este lado, justamente para proteger toda esa parte del grill, es un termostato, un termostato, ese llamado, de este lado un bulbo. Lo voy a desconectar. Voy a medir continuidad. ¿Sí? ¿Ven? Y me da continuidad. ¿Sí? Bueno, esto es una protección. ¿Por qué? Cuando está calentando, ¿sí? Hay de diferentes rangos esos termostatos. Cuando llega a una X temperatura, lo que va a hacer es abrirse ese termostato y deja de pasar corriente hacia las resistencias. Entonces protege que no se exceda de una temperatura, ¿sí? Según cómo esté desarrollado el horno microondas, ¿sí? Va a cambiar el valor del termostato. Por lo general están de los 90 a los 75 grados, ¿sí? En ese rango abre y cierra, ¿sí? Los termostatos, ¿bien? Bueno, voy a armar esta parte para luego explicar lo que sería la parte sistema de convección. Sí, convección, ¿cómo escucharon? ¿Qué quiere decir convección? Bueno, me voy a encontrar también con una resistencia eléctrica, pero en este caso, a su vez, le vamos a agregar lo que sería un ventilador, ¿sí? O sea que va a tener una recirculación de aire caliente. Para buscar la parte de convección, lo que vamos a hacer es girar el microondas porque se encuentra siempre en la parte trasera. El microondas con convección lo van a encontrar grill, acuérdense, en la parte superior, convección en la parte trasera. Vamos a sacar la tapa trasera. Lo cual tiene dos tornillos, uno arriba y uno abajo. ¿Sí? ¿Ven? Y me voy a encontrar con este ventiladorcito de este lado. ¿Cuál va a ser la función de este ventilador? ¿Sí? Cuando active la parte de convección, ¿sí? Internamente en la tapa acá adentro hay unas resistencias también, como las que veíamos del lado de arriba, pero acá va a recircular este ventilador y va a tirar aire hacia adentro, lo cual va a pasar por la resistencia. Internamente voy a tener una recirculación de aire caliente. Entonces, para ciertas cosas, ciertas comidas, ¿sí? Se puede acelerar, digamos, lo que es la cocción. O sea, cocinamos por sistema de convección. Como vienen en muchos hornos eléctricos hoy en día, ¿sí? Tenemos la función de calentar por separado o por convección. Bueno, el funcionamiento de convección hace que cocine más parejo todo lo que es la comida interna. ¿Bien? ¿Sí? Hasta ahora tenemos lo que sería en nuestro país estos tres casos: microondas, sistema grill, ¿sí? Con sus resistencias acá, o el más completo que tenés en el mercado es ambas más lo que es convección, ¿sí? Las tres cosas en sí. Bien, bueno, ahora voy a empezar a armar todo nuevamente, ¿sí? Para que veamos, ¿sí? Cómo funciona. Vamos a poner todos sus tornillos y le voy a explicar lo que sería el conexionado
de la parte de alta tensión. Y algo que ustedes tienen que verificar siempre para sacarse dudas, a la hora de cuando un cliente le diga, y el microondas no funciona, no calienta adecuadamente. Pueden descartar dos cosas, si el problema es de la parte de alta tensión o de baja. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos eso, ¿sí? Yo voy a ir armando todo para ver y ver las conexiones, ¿sí? Bueno, ya tenemos lo que sería el conexionado del microondas, ¿sí? Ya está todo conectado. Le voy a pasar a explicar en este circuito un poquito lo que es las conexiones y sus salidas de un microondas, ¿sí? Esto estaba con lo que sería una placa universal. Bueno, acá lo que tenemos es una alimentación de línea hacia la placa. Y ven que tenemos los switch de puerta conectados en serie. Pero cada switch, su salida va hacia la plaqueta independiente, ¿sí? Luego tenemos la alimentación de la lamparita. De la lámpara va al ventilador, del ventilador al motor del plato. O sea, ahí tenemos una salida. En el caso que sea un horno microondas con grill, tenemos su salida de grill con su protector térmico, ¿sí? Y luego nos vamos a encontrar con la salida de 220 volts hacia el transformador, ¿tá? Y a continuación cerramos el circuito por lo que le llamamos neutro. O sea, neutro, fíjense, a todos sus componentes. ¿Bien? Bueno, acá lo que yo quiero hacer hincapié en la parte de alta tensión. ¿Qué quiere decir hacer hincapié en la parte de alta tensión? Por ejemplo, nosotros vamos a ingresar con 220 volts de este lado del transformador, ¿sí? Y acuérdense que teníamos una salida de alta tensión, lo cual esa salida de alta tensión va a pasar por el fusible de alta tensión. Y acá esto, acuérdense que el fusible va a ir conectado de un extremo del capacitor solo, ¿sí? Siempre va solo de un extremo del capacitor. Importantísimo esa conexión, ¿sí? Luego, las otras dos salidas que van a estar con cable, va a ir uno hacia la ficha, ¿sí? Del magnetrón, y del otro lado va a ir al capacitor y a su vez hacia el magnetrón, ¿sí? Del lado que está el cable, la ficha del magnetrón, vamos a tener lo que le llamamos el puente diodo de alta tensión conectado, ¿sí? Vuelvo a decir, siempre lo primero que tienen que conectar en la parte de alta tensión es la salida de alta tensión con su fusible de un lado del capacitor, ¿sí? Si lo llegan a conectar mal, se va a quemar. Entonces, de esta manera, primero conectamos eso, luego conectamos el resto. Bien, ahora vamos a ver sobre la máquina, sobre lo que sería el microondas en sí, la conexión eléctrica, ¿sí? En este caso tenemos la entrada de alimentación de 220 volts al transformador, ¿sí? Luego, fíjense que tenemos los dos terminales, los dos cables que vamos a ir hacia el magnetrón. Uno de esos cables del magnetrón vamos a ir a lo que sería el capacitor. De ese mismo lado del capacitor conectamos el fusible de el diodo de alta tensión, ¿sí? Y por otro lado, acuérdense, en el terminal que está solo, digamos, en el capacitor, vamos a conectar el fusible de alta tensión a la salida del transformador, ¿sí? La salida de alta tensión, ¿ven? Acuérdense que esta salida va con el fusible de alta tensión solo en el capacitor, ¿sí? Bien, yo lo que voy a hacer ahora, que esto es para probar ustedes lo que pueden hacer cuando tienen dudas si el problema está en la plaqueta o en la parte de alta tensión, ¿sí? Desconectar lo que es la alimentación del transformador. Voy a nuevamente venir acá. Vamos a desconectar los cables. ¿Qué quiere decir? Que estos dos cables yo los voy a, ¿sí?, testear si les llegan tensión. Es una prueba muy buena que ustedes pueden hacer justamente para ver si el problema está en la parte de baja tensión o de alta tensión. ¿Qué quiere decir? Si hay un switch dañado, si la placa me libera señal o si el problema está en la parte de la alta tensión. ¿Bien? Lo voy a enchufar. ¿Sí? Lo voy a girar un poquito ahí, así puedo ver yo. Separo los terminales con seguridad por la duda. Enciende, ¿sí? Voy a seleccionar un tiempo. En este caso,
¿sí? No sé si se selecciona ahí. Le damos inicio. ¿Sí? Enfocame, Juanpi, van a ver que arrancó el ventilador, se encendió la luz interna. Y lo que voy a hacer es medir si tengo tensión, si tengo 220 volts. ¿Sí? ¿Ven? 227 volts. O sea, quiere decir que la parte de baja tensión funciona correctamente. Perfecto. Apagamos. ¿Sí? Y ahora sí probamos la parte de la alta tensión. Eso está bueno que ustedes en el cliente, ¿sí? Si quieren pasar un pequeño presupuesto o tener una idea de lo que puede llegar a ser, pueden hacer eso. Le sacan la tapa, desconectan la alimentación del transformador, ¿sí? Descargan el capacitor por las dudas, medimos en los dos cablecitos que entran al transformador si llega a 200 volts. Si llega a 200 volts, ya sabemos que el problema está en la parte de la alta tensión. Entonces ahí sí tenemos que retirar el microondas, llevarlo al taller y revisar paso por paso. Bien, ahora lo voy a volver a conectar y lo vamos a poner en marcha, ¿sí? Como corresponde, y ver si funciona, si anda correctamente. Este detalle también, muchachos, muy importante. Si van a probar la parte del microondas, o sea, la de alta tensión, siempre pónganle la tapa, por seguridad. Bien, lo cual yo ahora voy a proceder a poner la tapa, ¿sí? Y de paso les voy a explicar cómo colocar la tapa. Van a ver que la tapa acá tengo una guía donde calza sobre estos bordes. Esta chapa, ¿sí? La vamos a calzar sobre estas guías. Entonces, acomodo de este lado, lo acomodo de costado, ¿sí? Por un lado, por el otro, siempre me fijo que calce bien las guías. ¿Ven? Ya coloqué la tapa, lo voy a girar y ahora le voy a colocar una taza con agua. Tengo una taza con agua, ¿sí? Está fría el agua. Cerramos, lo encendemos y vamos a seleccionar, ¿sí? Un tiempo. Por ejemplo, vamos a ponerle 1 minuto 30. Damos inicio, accionó, ¿sí? Y esperamos. Aproximadamente una taza de agua, ¿sí? A temperatura ambiente, fría, en 1 minuto y medio, 2 como mucho, ya tiene que calentar. O sea, tiene que quemarme. Cuando meta el dedo, tiene que quemar. Eso quiere decir que está funcionando correctamente, ¿sí? Lo que sería la parte de alta tensión del magnetrón. Bien, hasta acá lo que hicimos fue justamente ver sus componentes y su funcionamiento. Yo siempre digo que está bueno también, una vez que juguemos con un microondas, ver el interior del microondas. ¿Qué quiero decir ver el interior? Ahora cuando lo termine vas a ver que lo ideal es que no esté oxidado, ¿sí? Internamente, que no esté todo dañado, todo picado, porque eso va a hacer que generen chispas y esas chispas, ¿sí? Pueden llegar a dañar lo que sería la antena del magnetrón. ¿Bien? Entonces acuérdense que internamente no tiene que haber óxido, ¿sí? Si llega a tener óxido, lo que tenemos que hacer es lijarlo, pasarle una lija, sacarle todo el óxido que tenga interno y en sus bordes, en las puertas también, y pintarlo con pintura de epoxi, ¿sí? Un aerosol, pintura epoxi, se le da unas manos bien finitas. Yo siempre digo denle de 3 a 4 manos de pintura epoxi, como para chequear que cubra bien. Unas buenas capas de pintura, lo dejan secar y solucionado su problema. Abrimos, ¿sí? Ya vemos que sale un humito, un vapor, más ya me está quemando los dedos, ¿sí? Seguramente la imagen aprecia el humo que está saliendo y la verdad que no puedo mantener el dedo, ¿sí? Dentro de la taza. Eso quiere decir que funciona correctamente, ¿sí? Bien, el último detalle que le estaba mencionando, internamente este gabinete de acero inoxidable, hay algunos de chapa. Bueno, todos los bordes, ¿sí? Y especialmente debajo del plato, por donde circulan estas rueditas,
se suelen oxidar. Bueno, todo eso hay que lijar y pintarlo, ¿sí? Yo siempre aconsejo líjenlo todo internamente y 3 manos o 4 manos de aerosol, unas capas bien finas, como para que ese microondas vuelva a funcionar correctamente. Donde haya óxido, va a ir las microondas, van a rebotar esas microondas contra papel de mica y se va a quemar. O puede llegar a generar un corto y que se vuelve un fusible, ¿sí? Entonces siempre que no haya óxido internamente en el microondas. ¿Bien? Bueno, espero que les haya gustado todo lo que fue el curso de reparación de lavarropas, de lo que era lavavajillas, lavasecarropas y microondas, ¿sí? Como siempre de este lado vamos a estar trabajando para ayudar a ustedes en lo que es sus tareas, digamos su trabajo. Bueno, y a continuación seguramente nos vamos a estar viendo sobre las prácticas cuando podamos volver a las aulas en el taller, ¿sí? Y laburar sobre las máquinas en sí. Muchas gracias, nos estaremos viendo pronto.